Era un edificio grande, muy bonito, muy señorial, y tenía un campo grande, todo cerrado como una celosía. Tenía hasta pozo, que de aquella no había traída de agua. En el año 41 ya te puedes imaginar. En el bajo estábamos las niñas y en el piso de arriba estaban los niños. Un dos fins das sociedades de migrantes, pois, sobre todo en Cuba, Argentina, Brasil, pois era a fundación de escolas nos seus lugares de orixe, tanto nos seus concellos como nas parroquias ou mesmo lugares da emigración, co fin de que os nenos e as nenas de Mugardos, neste caso, non tuvesen que pasar o drama da emigración, non? Cando foran maiores. Entonces este foi o fin principal da Sociedade de Migrantes e da fundación da escola. A escola pois fundase en 1910, non estaba físicamente no que hoxe Catro Camiños, non que estaba no local chamado Salón Pelayo, preto do actual concello, e durante 16 anos estuvo ali, había dúas aulas con un patio traseiro pois para o recreo e outras actividades lúdicas, e en 1923, parece que cando se empeza a poñer a primeira pedra, os emigrantes compran o terreo que é o actual Catro Camiños, e ali se construe unha escola, e se calcula que sobre 1927 estaba xa funcionando, non? Pero a inauguración oficial ten lugar no ano 1929, en novembro de 1929, e iso temos datos pois a partir da prensa da época, de Ecos de Leume, do Correo Gallego, de Ferrol, que foi un acto moi importante, celebrouse pois por toda a Bisbarra, por todo o Alto. Pois naquela época, sobre todo, o nivel de escolarización era a chamada educación primaria, prácticamente era ler e escribir, é dicir, era, pois, hai que darse conta tamén que a maior parte da xente en Galicia naquela época, pois o 70% calculamos era analfabeta, non? 70% dos homes, 80% das mulleres. Entonces o que se intentaba pois era en principio sacar do analfabetismo a gran cantidad de nenos e nenas que había, non? Los primeros días, el silabario, un librito que empezaba las primeras letras, el abecedario, porque era a los 6 años empezabas así. Yo a lo mejor iba un poquito más adelantada porque en casa mi padre me enseñaba, como me enseñó ya a los 6 años ya sabía, ya conocía el horario, el reloj, con un tintero, me lo dibujaba un tintero de los que había en los pupitres, teníamos uno y me lo dibujaba, la esfera, y por ahí nos iba enseñando a mis hermanos y a mí en las horas. Yo todavía tuve siempre un único libro en el que venían todas las asignaturas, el Álvarez, luego cambiaron, pero ya con los años, el último año que yo fui. Las 4 reglas, claro, y eso ya era lo mínimo, las 4 reglas. Después, pues mira, lo elemental, grado superior, pues todo lo de... Nada de institutos ni nada, porque no había... El instituto estaba en Ferrol, que era el instituto que había en Ferrol. Pues aprendíamos, nos enseñaban las razas, el manuscrito, que era donde venía todo, después el grado medio, no el grado preparatorio, el grado medio, el grado elemental. Esta escola pois era mixta, había aulas para nenos e aulas para nenas, no? Que pretendían os emigrantes pois era que tanto homes como mulleres, nenos como nenas, pois acadaran pois unha educación
e que favorecerá o progreso da sociedade de Mugardos, non? En 1912, por exemplo, temos datos de que na escola había 300 nenos e nenas. Sí era mixto en el sentido de que iban niños y niñas, pero cada uno en su aula, No nos juntábamos en el recreo, si nos juntábamos, porque de aquello no nos juntábamos mucho con los niños. Era un aula de niños y un aula de niñas. En el aula de niños estaba el profesor y en el aula de niñas estaba la profesora. Había clase de niños y de niñas, estábamos separados, eran en distintas aulas. Yo solamente tenía una maestra, que era doña María del Carmen. O sea, que era unha educación primaria e tan pronto sabían ler e escribir, pois se sacaba da escola e iban pois a axudar na casa, en fin, a facer as labores pois como calquer persoa maior, da pesca, na agricultura, na gandería, etc. Aos nenos se enseñaba igual que as nenas, nas asignaturas, e todas as nenas tamén, pois asignaturas como coser, en fin, cousas máis daquelas se consideraban propias de mulleres, como coser, incluso cosas de cociña, etc. Y después jugábamos a muchas cosas, porque por la tarde, la verdad, no teníamos deberes. Casi siempre por la tarde teníamos labores en el colegio. Estudiábamos un poquito, pero ya labores. Y a bordar también, que en aquellos tiempos pues también se bordaba. Aprendíamos eso, manualidades a bordar. Lo que yo recuerdo es que por la mañana estudiábamos, dábamos las materias, y por la tarde cosíamos. Las niñas cosíamos todo el rato por la tarde, desde las 3 de la tarde. Festón, vainicas, bordado de pasado, que le llamaban. Muchas labores. Había una profesora que le llamaban doña Carmelina, que era la que nos enseñaba las labores. Ella también era profesora de música y nos enseñaba muchas canciones. As escolas de migrantes, por xeral, deixaron de funcionar pois, por motivos que todos sabemos pola Guerra Civil e posteriormente, unha vez que remata a guerra, pois, bueno, o réxime franquista, pois, unhas pois, son cedidas ou son collidas polo novo réxime e outras veces, como no caso de Unión Mugardesa, pois se ceden ao Concello. Había un menú de libro para cada día de la semana. Tomábamos anécdota, tomábamos leche en polvo. Íbamos a colocar las mesas, poníamos las mesas, nos enseñaban a ponerlas bien, cada cosa en su sitio, y la comida era buenísima. Teníamos una cocinera, Julia, que me acordaré toda la vida de sus potajes, de sus huevos, de los bistecs rusos, que antes era una novedad y allí ya nos los ponían. Comíamos muy bien. Pero los niños comían aquí, comían estupendamente. Unas lentejas de muerte, pescadito, de todo, de toda la comida, y además muy bien hecha, muy rica. Todo muy bien, muy buena fruta, les ponían también de postre, que de aquella no todo el mundo tenía fruta. Haciendo muchas artistadas, Mari Carmen, que era la profesora que estaba con mi padre, y mi padre, para poder dar de comer, pero se comía muy bien. Por exemplo, en Catro Camiños, pois, o edificio que fixeron os emigrantes, pois se desfixo a finais dos 60, a principios dos 70, porque o colexio actual, onde estamos agora, aquí na biblioteca, pois empezou o curso no ano 1973. A escola actual de Catro Camiños pois, é o centro nuclear, por así decir, de Mugardos, é un dos centros de primaria, ten, según a lei actual, pois, onde se imparte a educación primaria,
e un dos centros que nutren, por así decir, de alumnos ao instituto. Funciona como todos os CEIPs, que son escolas de primaria e de infantil, nas que hai unha serie de unidades, cada ciclo ten 2 cursos coas súas aulas separadas. No noso caso temos a escola de infantil no centro do Pobo e hai unha serie de profesores titores e unha serie de especialistas que dan os nenos. Pois actualmente somos 18, porque temos 2 profesores de PT, de Pedagogía Terapéutica, temos profesor de AL compartido con Franza, temos un profesor de inglés solamente para os de infantil que está compartido con Seixo. Entonces, claro, ao haber moitas máis especialidades, pois aumentou moito o número de profesores, porque aulas somos 9, nada máis, e profesores se duplica, non? Pola atención personalizada que hai agora hacia os nenos. Hai 20 anos, por exemplo, aquí cada oco era unha aula e solamente había sala de profesores e dirección. Agora, cada oco é unha aula, pero tamén temos aula de música, aula de inglés, aula de informática, é dicir que moitos especialistas teñen a súa propia aula, xa con máis especializada, na que os nenos pois se ausentan da súa e van ali, pois a clase. Entonces, claro, aquí hai 10, 11 ocos e en realidad 6 aulas nada máis, non? Dende hai un par de anos empezamos a darlle así un pulo bastante importante e se convertiu pois no motor do centro, tanto nas celebracións, nas festas ou para calquera actividade de aula se acude á biblioteca e aos nenos gustalle moito ir a esa biblioteca escolar. Uns que van e outros que veñen, uns que lembran e outros que aprenden. Dende o pasado e migración 1910 ano creouse unha ilusión. Dende corazón en corazón, xeración a xeración, crearon un novo soño, a educación. Para os que estiveron, para os que voltearon, para os que axudaron, este é o voso son.